El pasado 15 de junio fue el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y se conocieron algunos datos sobre esto. Según el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que depende del MIDES, el año pasado se conocieron 233 situaciones de violencia hacia personas mayores. De esas situaciones, el 40% era personas de entre 65 y 80 años y el 60% a personas de 80 años y más. Y el principal tipo de abuso o maltrato detectado por mayores es el psicológico, en el 65% de los casos. Está seguido por el abuso patrimonial, en el 44% de los casos, maltrato físico 25% y negligencia en un 20% de los casos. Uruguay tiene una tasa bajísima de nacimientos y una alta esperanza de vida, a nivel de los países desarrollados. Y sin embargo, todavía falta mucho para lograr que las personas mayores vivan de una manera digna y que no sufran violencia, ¿no? Y de todo esto vamos a conversar hoy con Robert Pérez, que es psicólogo docente grado 5 de la Facultad de Psicología de la UDELAR y es doctor en salud mental comunitaria, coordinador del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento del Espacio Interdisciplinario de la UDELAR. Ya le doy las muy buenas tardes a Robert Pérez y muchas gracias por estos minutos que vamos a compartir. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá. Por favor. Robert, vos decís que hay que hablar de las personas mayores o de los viejos, que esa palabra se está reivindicando ahora. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Bueno, pasa que es una palabra que está muy Es cargada de difícil, a mí me prejuicios, cuesta ¿no? decir, ¿no? De los viejos, ¿no? De hecho, dije ¿Por personas qué? mayores todo el tiempo. Y eso se está Ahí va. reivindicando. ¿Y por qué te cuesta decir los viejos? No sé, porque a veces me parece que uno los hace sentir mal, ¿no? Tal cual, ¿no? Pero seguramente esto que te pasa a vos es lo que le pasa a muchísima gente, ¿no? O nos falta alguien que inmediatamente va a decir viejos son los trapos, ¿no? Como que Claro. estuviéramos hablando de cosas y no de personas. Y creo que parte, pues la palabra en sí mismo no es ni buena ni mala. El tema es por qué la cargamos, con qué significados cargamos las palabras que usamos o las metáforas que usamos con las que hablamos, que son las que en definitiva terminan construyendo la realidad, ¿no? Porque el significado que le damos a las cosas es lo que construye la realidad y las cosas en sí mismo. Entonces, claro, cuando hablamos de viejos, en general se asocia una palabra con objetos, ¿no? Viejos son los trapos, pero se asocia también con enfermedad, con, con situaciones negativas, con toda una serie de aspectos que se cargan de significados negativos, cuando en realidad la palabra, bueno, si vamos envejeciendo podemos ser viejos y viejas, no, también la usamos a veces en otros contextos de forma cariñosa, como mi viejo, mi vieja, ¿no? Pero Claro. parecería que cuando hablamos de la vejez queda como cargado del efecto negativo. Y bueno, nosotros somos muy respetuosos en ese sentido de, bueno, que sobre todo de las personas mayores, que dependen como quieran que sean nombradas cada una. Algunas reivindican esa palabra y nos parece bárbaro, y hay otras que la rechazan y bueno, somos respetuosos de eso, pero desde ya nos parece que sirve para pensar una serie de esto mismo que yo te preguntaba, ¿por qué te rechaza decir eso y te parece que al otro le va a venir mal? Porque tiene que ver con una serie de prejuicios sociales que hay sobre el tema de la vejez, ¿no? Y Y no tiene parecería que que es ver hasta con algo la, innombrable. y no tiene que ver con la realidad de la vejez en nuestro país. Claro, Por- qué lindo tema ese que te metes ahí, porque yo diría, ¿qué es la realidad? claro. ¿Hay una realidad objetiva que está ahí afuera y nosotros solamente con esto la nombramos? ¿O cuando la nombramos la construimos? ¿A qué voy con esto? La Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores del año 2015, que Uruguay, el Parlamento de Uruguay la ratificó en el año 2016 y por lo tanto tiene el estatuto de ley, define la vejez como la construcción social de la última etapa de la vida. Fíjate qué interesante.
la construcción social. ¿Cuál es la construcción social que nosotros estamos haciendo de la vejez? Porque justamente cuando nombramos esto y cuando pensamos y significamos la vejez, como en general todos los estudios vienen arrojando el tema de pensar de la vejez desde los déficits, desde la discapacidad, desde la pérdida de salud, la vejez muy asociado al tema salud. Y ese es un aspecto que nos acompaña a lo largo de la vida, pero no se asocia con otros aspectos que tienen que ver con los acumulados, con la experiencia, con el lugar social que debería de tener. Y claramente el lugar social que hoy se le está dando es un lugar social de pasividad, de margen, o de propuestas que son casi como autogratificantes para que se entretengan, para no, y siempre el sé, ¿no? Siempre hablando de un otro. No está mal eso. Ahora, el problema es, ¿cuál es el lugar que tienen las personas mayores y que quieren tener? ¿Y cuál es el lugar que deberían de tener? Porque parecería que las sociedades actuales se están perdiendo toda una serie de aportes. Y acá en la pandemia, en la situación de pandemia, lo hemos visto muy claramente. Se le ha asignado, se ha nombrado y por lo tanto se ha construido un lugar social de pasividad a las personas mayores, poco menos que escóndanse debajo de una cama para que no venga un virus malo que lo, ¿no? Y se ha perdido el mensaje de cuánto las precisamos ahora para que aporten, para que sostengan a otras generaciones. Ustedes que ya han vivido situaciones a lo largo de su vida complejas, complicadas, cuánto las precisamos. Eso por un lado en cuanto a la vejez, cuando hablamos de la vejez. Ahora, a su vez, como yo decía, esto construye, como lo decimos, parece que estamos hablando de una etapa, de una situación homogénea. Y yo digo, vejez. La vejez si tiene que ver con la construcción social, en función de los años que nos separan del nacimiento, es una de las categorías que intervienen para pensar cuál es la vejez de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. ¿Qué pasa con otras categorías que también construyen el tipo de vejez que tenemos? Por ejemplo, el tema económico. Por ejemplo, no es lo mismo tener 80 o 90 años en situación de pobreza o en situación de calle que en una situación de tener todas las necesidades básicas satisfechas, de tener un buen ingreso, de tener, yo qué sé, no sé, pongamos, no es lo mismo tener 85 años y ser un expresidente o un senador de la República en ejercicio, o estar en situación de calle o estar en un geriátrico con un déficit cognitivo. ¿Qué separan a esas personas de qué es lo que las iguala? Y los años que tienen que los diferencian del nacimiento, y después no tienen nada más en común. Y sin embargo decimos que están en la vejez, en esa etapa que queremos que sea homogénea, parecería. Y en realidad habría que hablar de vejeces, porque hay tantas vejeces como situaciones, y no lo estoy pensando en términos individual, sino como situaciones que se cruzan con otras variables o con otras situaciones, como género, clase social, etnia, cultura, Montevideo interior, de escolaridad, etcétera, que nos marcan múltiples vejeces. Porque, convengamos, permitime solamente esto, convengamos una cosa. A medida que vamos envejeciendo en la vida, somos cada vez más distintos. Somos mucho más parecidos cuando nacemos, o sea, los bebés son mucho más homogéneos y parecidos entre sí que las personas viejas. Porque a medida que vamos biológica y cultural y cognitivamente somos totalmente distintos porque nos vamos cada vez diferenciando más a lo largo de la vida. Eso es parte del envejecer. Y Robert, si nos centramos en el maltrato, ¿por qué se maltrata a las personas mayores, digamos, o sufren más maltrato que quizá las personas adultas? Y no solo el maltrato familiar, que es muy común, o institucional, capaz que a veces carecer de políticas que estén bien, digamos, encaminadas hacia la vejez o mirando todos los puntos de vista, es una especie de maltrato, ¿no? Lo que decías vos, lo que pasó en la pandemia. En vez de tomarlos en cuenta, se los dejaba como en la casa, en las instituciones, sin ver a la familia, sin no sé qué. En los residenciales fue terrible porque se
se cerraron prácticamente, no todos, pero la mayoría se cerraron y se terminaron, y sin preguntarle a las propias personas si querían visitar. Capaz que muchas hubieran dicho, no, queremos mantenernos aislados, pero nunca se las consultó. El maltrato en la vejez tiene que ver con eso, tiene que ver justamente con esa homogeneización que se da, y creo que ahí hay que poder diferenciar también los múltiples tipos de maltrato. Estoy pensando sobre todo en el maltrato de tipo psicológico, que es el más sutil, o el patrimonial, que son como maltratos que a veces cuesta más identificarlo. Y muchas veces ese maltrato lo peor es que se naturaliza en la vida cotidiana, como que fuera algo que se hace por el bien del otro. Por ejemplo, esto que decía, encerrar a las personas sin consultarlas, sin pedirles su consentimiento de si querían exponerse al virus o tener visitas, ¿no es una especie de maltrato? Y no, O no el dejá está que yo me valorado. encargo, ¿no? Dejá que yo me encargo, pero me encargo a mi Yo manera. yo lo hago a mi manera, yo lo hago, o sea, todo eso queda muy naturalizado. Pero también insisto en esto nuevamente, porque cuando vemos, si ponemos el maltrato en la vejez, siempre lo ponemos en esa visión como de algo homogéneo. Ahora, también existe el maltrato entre las propias personas mayores, y también existe el maltrato de personas mayores hacia personas de otras generaciones, si queremos tomar la noción de edad exclusivamente. Entonces, es un tema bastante complejo, pero creo que para analizar el tema del maltrato en la vejez hay que poder analizar el lugar social que tiene y cómo en una sociedad que se ha vuelto muy violenta simbólicamente, ¿no? A partir de las comunicaciones que se vienen dando en los últimos tiempos y de la masividad de las comunicaciones, cómo ubicamos eso en la construcción de un otro que siempre se construye en clave de subalternidad, sea ese otro el distinto, sea ese otro el más vulnerable, y en este caso aparece ese otro como vulnerable por ser viejo. Pero convengamos que esa persona viejo que aparece vulnerable es porque tiene otras vulnerabilidades alrededor, y ahí es donde hay que poner el foco, sea por sexo, sea por situación económica, sea por situación familiar, sea por carencias afectivas, pero ahí es donde tenemos que poner el foco principalmente para visibilizar este hecho. Robert, vos decías, es un tema muy complejo y en el que hay que profundizar bastante. Lamentablemente no tenemos tiempo hoy, pero vamos a seguir en cualquier otro momento hablando del tema. ¿Te parece? Como no, a las órdenes, y sí, realmente es un tema que conviene, sería bueno poder irlo como yo ahora planteaba un pantallazo muy general, pero tiene múltiples aristas que estaría bueno poder ir pensándolas para irlo desagregando y no tomarlo como algo homogéneo y único que termina, lo homogéneo y lo único termina refrendando los instituidos sociales, el status quo y las relaciones de poder y de dominación que ya están instituidas. Entonces, Y que se vale la terminan pena naturalizando también. totalmente. Robert, muchísimas gracias, un gusto. Bueno, gracias a ustedes, igualmente.